El polvo del desierto de Chihuahua se filtraba por entre las grietas de la casa de adobe, cubriendo de ocre las cortinas deshilachadas y los muebles gastados que Gabriela Hernández había heredado de su abuela. Era marzo de 1994, y el calor ya sofocaba incluso temprano en el día. Desde su cocina, Gabriela alcanzaba a ver las maquiladoras en la distancia. Aquellos monstruos de cemento y acero que habían convertido a Ciudad Juárez en un hormiguero humano, donde miles de personas llegaban cada mes en busca de trabajo, una mejor vida, algo que nunca encontraban. Gabriela tenía 23 años y trabajaba en la línea de ensamble de aparatos electrónicos en la maquiladora Industrias del Norte. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, cuando el sol aún ardía sobre el asfalto roto de las calles sin nombre del barrio Anapra. Su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir la renta de esa casita donde vivía con su hermana menor, Lucía, de 19 años, quien también trabajaba en una maquiladora del sector textil. Aquella mañana, mientras calentaba café ralo en una olla abollada, Gabriela oyó los pasos apresurados de Lucía descendiendo la escalera de madera que crujía con cada paso. Su hermana entró en la cocina, pálida, sus ojos rojos como si no hubiera dormido en toda la noche. «Gaby, ¿viste las noticias?», dijo Lucía con la voz entrecortada, encendiendo el televisor destartalado que reposaba sobre el refrigerador oxidado. «¿Qué pasa ahora?», respondió Gabriela sin girar. Acostumbrada ya a las noticias negativas que eran el pan de cada día en aquella ciudad fronteriza. Encontraron a otra muchacha en el lote baldío, cerca de la colonia Felipe Ángeles, la misma zona donde apareció Marisol hace 2 meses. Gabriela sintió cómo se le helaba la sangre. Marisol Gutiérrez había sido su colega, una joven alegre de 22 años que soñaba con ahorrar lo suficiente para estudiar enfermería. Había desaparecido una noche de enero cuando regresaba caminando de la maquiladora. Su cuerpo apareció 6 semanas después en un terreno lleno de basura y perros callejeros. Las autoridades dijeron que fue un robo que salió mal. Caso cerrado. Nadie dijo nada más. ¿Quién era?, preguntó Gabriela, sintiendo como el café se le enfriaba entre las manos. No han dicho el nombre, pero dicen que trabajaba en una maquiladora. También tenía como 20 años. Morena, pelo largo. La dejaron como basura, Gaby. Como basura. Las 2 hermanas se miraron, compartiendo el mismo temor que se había convertido en acompañante permanente de miles de mujeres en Ciudad Juárez. Ese miedo que te revuelve el estómago cuando estás sola en la calle, cuando un coche desconocido reduce la velocidad a tu lado, cuando oyes pasos tras de ti en la noche. «Tenemos que tener más cuidado», dijo Gabriela finalmente. «Nada de caminar solas después de que oscurezca, siempre juntas, ¿entiendes?». Lucía asintió, pero ambas sabían que esas medidas no habían protegido a Marisol ni a las demás. Muchachas cuyos nombres se iban apilando como una macabra letanía en los periódicos locales. Rosa María, Ana Laura, Silvia Elena, Patricia. Nombres que una vez fueron de mujeres con sueños, con familias, con vidas por vivir. Gabriela llegó a la maquiladora a las 6 en punto y fichó su tarjeta con el número 2847. El enorme edificio olía a plástico quemado y aceite industrial. Las luces fluorescentes zumbaban, un sol artificial que te hacía olvidar si era de día o de noche. Noche. Cientos de mujeres trabajaban en silencio, sus manos moviéndose sin cesar para armar circuitos, soldar cables, empaquetar productos que terminarían en tiendas al otro lado de la frontera,
en hogares donde nadie jamás sabría que esos objetos habían sido tocados por manos que temblaban de miedo al caer la noche. Durante el descanso de las 10, Gabriela se sentó en el comedor comunal junto a sus compañeras. El ambiente estaba tenso. Todas habían oído la noticia. Era Verónica Torres, dijo. Súbitamente, Carmen Delgado, una mujer de 35 años que llevaba trabajando en la maquiladora desde que ésta abrió hace 8 años. Trabajaba en la maquila de Parque Industrial Bermúdez. La conocí en una capacitación hace tiempo. Era una buena chica. Tenía 2 hijos pequeños. El silencio se abalanzó sobre el grupo. Verónica Torres ya no era una chica más. Era alguien con nombre, con hijos, con historia. ¿Y qué dicen las autoridades?, preguntó Isabel, una joven de 21 años y acento oaxaqueño. Lo mismo de siempre, respondió Carmen con amargura. Que están investigando, que están haciendo todo lo posible, pero todos sabemos que no van a hacer nada. Nunca hacen nada. Somos invisibles para ellos, desechables. No digas eso, Carmen, otra compañera interrumpió. No todas pensamos así, ¿no? Carmen levantó la voz, sus ojos brillando con rabia y desesperación. Cuéntame entonces cuántos casos se han resuelto. ¿Cuántos inocentes están encarcelados? Te voy a decir cuántos. Ninguno. 0. Porque a nadie le importa lo. Nos pase a nosotras. Somos mano de obra barata, eso es todo. Y cuando morimos nos sustituyen por otra muchacha que viene del sur a trabajar. Las palabras de Carmen resonaron en la mente de Gabriela todo el día. Tenía razón. Todas lo sabían, aunque pocas se atrevieran a reconocerlo. Las desapariciones habían comenzado hace años, pero en los últimos meses se habían vuelto más frecuentes y las autoridades parecían más interesadas en restarle importancia al asunto que en solucionarlo. Son muchachas que vivían una doble vida, comentaban algunos funcionarios. Se codeaban con criminales, frecuentaban lugares peligrosos en horas peligrosas, siempre culpando a las víctimas, nunca a los perpetradores. Esa tarde, cuando Gabriela salió de la maquiladora, el sol aún ardía sobre el desierto. Esperó a que Lucía saliera de su turno en la otra fábrica que quedaba a 20 minutos a pie. Quedaron en verse en la parada de autobús de Avenida Tecnológico. Mientras esperaba, Gabriela veía desfilar a los trabajadores de las maquiladoras. Miles de personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, transitando calles polvorientas, sin aceras, sin luz, sin seguridad. Un auto negro con vidrios polarizados pasó frente a ella. Gabriela sintió cómo se le erizaba la piel. El vehículo disminuyó la velocidad como si el conductor estuviera observándola. Ella abrazó su bolso contra el pecho y retrocedió, uniéndose a un grupo de otras mujeres que también esperaban el autobús. El coche negro se alejó, pero Gabriela no dejó de temblar hasta que vio a Lucía entre la multitud. «¿Estás bien? Estás pálida», dijo Lucía entrando. «Estoy bien, solo cansada. Vámonos a casa». El viaje en autobús duró 40 minutos. El viejo y destartalado vehículo estaba lleno de obreros cansados, todos con la misma mirada perdida de alguien que ha estado 8, 10, 12 horas realizando trabajo repetitivo, por un sueldo de subsistencia. Gabriela y Lucía se bajaron 5 cuadras antes de llegar a casa. El sol ya empezaba a teñir el cielo de naranja y morado. Caminaron en silencio, sus pasos resonando en el pavimento irregular. Las casas de ese barrio eran todas iguales, bloques sin pintar, techos de lámina, ventanas sin vidrio cubiertas con plástico. Las calles polvorientas eran el patio de juego de los niños,
y sus madres cocinaban la cena con lo que buenamente podían. Tenían. Otros tomaban cervezas en las banquetas, observando a las chicas con miradas inofensivas o depredadoras. Nunca sabías qué. Cuando llegaron a casa, Gabriela suspiró al cerrar la puerta con llave. Era su refugio, su único lugar seguro en una ciudad que cada día se volvía más extraña, más peligrosa, más ajena. «Voy a hacer algo de cenar», dijo Lucía, dirigiéndose a la cocina. Gabriela se dejó caer en el sofá desgastado de la sala, encendiendo de nuevo el televisor. Las noticias locales mostraban imágenes del lote baldío, donde se descubrió el cuerpo de Verónica Torres. El reportero hablaba con tono grave, pero distante, como si estuviera narrando un partido de fútbol y no la tragedia de una mujer asesinada y abandonada como basura. Las autoridades, dijeron, estaban siguiendo pistas. El gobernador había jurado mano dura contra el crimen. Las mismas palabras de siempre, las mismas promesas vacías. Gabriela apagó el televisor, incapaz de. Continúa escuchando. Se puso en pie y caminó hasta la ventana, contemplando la calle que se oscurecía. Las farolas, cuando funcionaban, proyectaban charcos de luz amarilla en medio de la oscuridad. Aquellas sombras tras las que podía ocultarse cualquier cosa, cualquier maldad. Gaby, la voz de Lucía la trajo de vuelta a la realidad. ¿Crees que deberíamos irnos de aquí? Regresar a Durango con mamá. Gabriela se giró hacia su hermana menor. Lucía tenía los ojos llorosos. No. «Podemos», respondió Gabriela con voz agotada. «Aquí al menos hay empleo. En Durango no hay nada. Mamá apenas puede sostenerse. No podemos ser una carga, pero al menos estaríamos vivas», susurró Lucía. Gabriela no respondió. Se abrazó a su hermana y sintió cómo ambas temblaban. Dos jovencitas solas en una ciudad indiferente donde la vida humana importaba menos que las mercancías que producían en las maquiladoras. Aquella noche, Gabriela no pudo conciliar el sueño. El sonido la sobresaltaba, el ladrido de un perro, el sonido de un auto al pasar por la calle, el viento chocando contra las láminas del techo. Se levantó varias veces para comprobar que la puerta estuviera cerrada, que las ventanas estuvieran cerradas. Lucía también giraba y giraba en la cama, alarmada. Cerca de las 3 de la madrugada, Gabriela escuchó voces afuera. Se levantó sigilosamente y se asomó por la ventana. 2 camionetas negras estaban estacionadas en la calle, con las luces apagadas. Algunas personalidades. Las masculinas rondaban en la oscuridad, susurrando. Gabriela sintió con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a salírsele del pecho. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían ahí a esas horas? Las camionetas arrancaron unos minutos que parecieron una eternidad, perdiéndose en la noche. Gabriela se quedó junto a la ventana media hora más, temblando, rezando para que esos hombres no volvieran, para que no llamaran a su puerta, para que ella y su hermana pudieran ver otro amanecer. Cuando, finalmente, pudo regresar a la cama. El amanecer ya teñía el cielo de gris. Gabriela cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su cabeza solo resonaban las palabras de Carmen. Somos invisibles para ellos, desechables. Y en algún lugar de la ciudad, en algún solar baldío o terreno abandonado, tal vez en ese mismo instante otra muchacha estaba agonizando en medio del horror, a punto de convertirse en un nombre más en la lista interminable de desaparecidas de Ciudad Juárez. Los días que siguieron pasaron con la tortura lenta de los que están en alerta. Gabriela y Lucía siguieron al pie de la letra su promesa de no separarse jamás.
de ir juntas a trabajar y volver juntas antes de que anocheciera. Pero la seguridad era falsa. Todas las mujeres que caminaban por las calles de Ciudad Juárez lo sabían. No había horario seguro, no había ruta segura, no había garantía de que llegarías viva a tu destino. El martes de esa semana, Carmen Delgado no se presentó a trabajar. Sue se notó su ausencia porque Carmen nunca faltaba. Llevaba 8 años trabajando en la maquiladora sin fallar un solo día, ni cuando estaba enferma, ni cuando sus hijos tenían problemas. El capataz, un hombre corpulento y bigotudo llamado Ramiro Sánchez, apenas levantó la vista de sus papeles cuando alguien preguntó por ella. Seguro se quedó dormida o tuvo algún problema familiar, dijo, encogiéndose de hombros. Si no viene mañana, la despedimos y contratamos a otra. Hay 100 muchachas esperando afuera para tomar su lugar. Las palabras del encargado envenenaron el aire entre las trabajadoras. La rabia helada se arrastró por las venas de Gabriela. Carmen no era de faltar al trabajo. Algo andaba mal. En el almuerzo, Gabriela abordó a Isabel y a otras amigas de Carmen. Nadie sabía. Nadie tenía su teléfono porque Carmen no tenía teléfono. Habitaba en una colonia al norte de la ciudad, pero nadie sabía en dónde. Deberíamos ir a buscarla, sugirió Gabriela. ¿Y cómo? Respondió Isabel. No sabemos dónde vive. Y si lo supiéramos, ¿qué haríamos? Preguntando por ella en cada puerta. Podemos ir a la policía, dijo otra compañera. La propuesta fue recibida con risas amargas. La policía Isabel sacudió la cabeza. Ni siquiera van a levantar un informe hasta 48 horas. Y cuando lo hagan, solo dirán que probablemente se fue con el novio o que está en otro lugar. No van a buscarla en serio. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nada, repitió Gabriela, su voz rompiéndose. Carmen es nuestra amiga, si algo le sucedió. No terminó la frase porque no quería darle voz al terror que todas compartían, el horror de que Carmen fuera la siguiente, el siguiente cuerpo en ser descubierto en un solar abandonado, el siguiente nombre en la lista de desaparecidas. Esa tarde, cuando Gabriela salió del trabajo y se encontró con Lucía, le contó lo que había pasado. Su hermana menor la escuchó, su rostro palideciendo. «Gaby, me estás asustando», dijo Lucía, agarrándose al brazo de su hermana mientras caminaban hacia la parada de autobús. «Son cada vez más. Están cada vez más cerca». «Lo sé», respondió Gabriela, sintiendo como el peso del miedo se volvía más y más pesado sobre sus hombros. «Pero, ¿qué podemos hacer?» «No podemos irnos, no tenemos ahorros, no tenemos a dónde ir y no podemos vivir encerradas con miedo todo el tiempo». El autobús llegó tan lleno como de costumbre. Las hermanas se apretujaron, entre la multitud agotada de obreros que volvían a casa. Por la ventana sucia del vehículo, Gabriela observó la ciudad transformándose con la caída del sol. Las calles principales seguían en ebullición, los negocios abiertos, personas transitando apresuradas, pero en cuanto el autobús se adentraba en los barrios periféricos, todo se transformaba. Calles oscuras sin luz, casas destartaladas, solares baldíos llenos de basura donde los perros callejeros escarbaban en busca de alimento. Y en esos lugares, en esos rincones olvidados de la ciudad, era donde surgían los cuerpos. Siempre en lugares abandonados, siempre en lugares sin nadie, siempre de noche. Las chicas desaparecidas no se encontraban en las colonias ricas del sur, ni en las zonas comerciales, ni en las calles iluminadas. Surgían en lugares donde nadie pensaría en buscar de inmediato,
donde sus gritos se perderían, donde sus vidas podían extinguirse sin que el mundo se detuviera. Ni un segundo. Al llegar a casa, había un sobre amarillo debajo de la puerta. Gabriela lo tomó con manos temblorosas. No tenía remitente ni matasellos. Alguien lo había dejado allí. En el interior había un trozo de papel doblado y escrito a mano con tinta negra. Las que preguntan demasiado mueren con la boca cerrada. Cuiden su boca si quieren seguir respirando. Lucía dejó escapar un grito ahogado al leer el mensaje. Las piernas de Gabriela se debilitaron. ¿Quién lo había dejado? ¿Cómo lo sabían? ¿Dónde vivían? ¿Qué quería decir? «Debemos irnos de aquí», dijo Lucía, su voz rompiéndose en sollozos. «Tenemos que irnos, Gaby. Y esto no es casualidad. Alguien nos observa. Alguien sabe que has estado preguntando por Carmen». Gabriela releyó el mensaje una y otra vez. Las palabras ardientes en su mente, las palabras demasiado curiosas. Era una amenaza clara, explícita. Alguien la quería callada, que dejara de preguntar, que aceptara la pérdida de Carmen. Como algo natural, como algo que ocurre y sobre lo que no hay que preguntar. «Cierra la puerta», dijo Gabriela. Su voz firme, pero 3405 por dentro, aterrada. «Cierra todas las ventanas, apaga la luz y piensa». Las dos hermanas se pasaron la hora siguiente asegurando la casa, cerrando cada punto de entrada posible, corriendo las cortinas desgastadas para que nadie pudiera mirar hacia adentro. Gabriela guardó el mensaje amenazante en un cajón, sin saber si debía mostrarlo a la policía o si eso solo empeoraría las cosas. «Podemos ir a la policía mañana por la mañana», dijo Lucía, sentada en el suelo de la sala con las rodillas contra el pecho, balanceándose suavemente como cuando era niña y estaba asustada. «¿Y decirles qué?», respondió Gabriela con amargura. «Que nos dejaron una nota anónima. Nos van a decir que es una broma, o peor, nos van a preguntar por qué estábamos preguntando por Carmen y si ellos tienen algo que ver». No terminó la frase, pero ambas captaron la indirecta. Los rumores habían circulado durante años. Policías que participaban en las desapariciones, autoridades que miraban para otro lado, funcionarios que cobraban para no investigar. Nadie podía probarlo, pero todos lo sabían. Era un secreto a voces, una verdad incómoda que nadie se atrevía a nombrar. Esa noche ninguna de las dos durmió. Se sentaron juntas en la sala oscura escuchando los sonidos de la calle. A medianoche oyeron el motor de un coche que se aproximaba lentamente. Se detuvo frente a su casa. Gabriela se arrastró hasta la ventana y miró entre las cortinas. Era una camioneta negra, similar a la que había visto días atrás. Las luces estaban apagadas, pero podía ver las siluetas de al menos 3 personas en el interior. «¿Qué hacen?», susurró Lucía, aferrándose al brazo de su hermana. «No lo sé. Solo están de pie». La camioneta estuvo estacionada frente a su casa durante 20 minutos interminables. Los hombres en el interior no. Se bajaron, no tocaron, no hicieron nada, solo estaban ahí. «Sabemos dónde vives. Sabemos que estás ahí dentro y podemos venir por ti cuando queramos». El coche arrancó y se alejó lentamente por la calle vacía. Gabriela y Lucía se quedaron de pie durante minutos más, esperando a que volviera, pero no lo hizo. El silencio de la noche era sofocante, interrumpido solo por el ladrido distante de los perros callejeros y el viento que arrastraba el polvo del desierto. Desierto. «Mañana no voy a trabajar», dijo Gabriela de repente. «Voy a buscar a Carmen.
Voy a ir a la colonia donde vive y voy a preguntar por ella. Alguien debe saber algo. Alguien debió de verla. Gaby, no. Lucía sacudió la cabeza con fuerza. Es demasiado peligroso. Acabas de presenciarlo. Nos están amenazando. Si sigues preguntando, si sigues buscando, nos van a hacer algo. Pero no podemos salvar a Carmen si te perdemos a ti, hermana. Gabriela. Miró a su hermana menor. Vio el miedo en sus ojos y su resolución vaciló. Lucía tenía razón. ¿Qué podía hacer ella contra fuerzas tan oscuras y poderosas? Era una joven de 23 años, desempleada, sin contactos, sin poder, una más entre miles de mujeres invisibles en esa ciudad indiferente. Pero entonces recordó la cara de Carmen, su sonrisa, la manera en que siempre compartía su comida con las que no traían suficiente, la manera en que presumía de sus hijos. Carmen no era una estadística, no era solo otro cuerpo, era una persona, con una vida, con personas que la amaban, que dependían de ella. Y si nadie la buscaba, si todos asumían su desaparición como un hecho, Carmen sería una estadística más, un nombre más, una vida más que perdió en el anonimato. Voy, dijo Gabriela con firmeza. Aunque tenga que ir sola, no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que tal vez aún puede estar viva, tal vez todavía esté viva, tal vez todavía podamos salvarla. Entonces voy contigo, dijo Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No te dejaré sola. Si te pasa algo, me lo voy a lamentar toda la vida. Iremos juntas como siempre. Las dos hermanas se abrazaron en la oscuridad de su pequeña sala, dos lucecitas de resistencia en medio de la noche. Afuera, la ciudad seguía su curso. Las maquiladoras operaban las 24 horas. Las camionetas negras recorrían las calles sin ley, y en algún lugar, en la oscuridad y el silencio, otras chicas se preguntaban si llegarían al amanecer. El amanecer trajo su calor seco y su luz despiadada, que hacía temblar el desierto en un espejismo de polvo dorado. Gabriela y Lucía salieron de casa a las 7 de la mañana tras una noche en vela. No habían probado bocado, solo café negro que les dejó un sabor amargo en la boca. Llevaban la pequeña suma de dinero que llevaban ahorrado, cosido en lugares recónditos de sus ropas, por si tenían que coger un taxi de urgencia o hacer algún pago imprevisto. El plan era simple, pero arriesgado. Dirigirse a la colonia donde supuestamente residía Carmen, preguntar por ella, intentar localizar a alguien que la conociera. Isabel les había proporcionado una dirección aproximada que había escuchado a Carmen meses atrás. Colonia Lomas de Poleo, en el extremo norte de la ciudad, casi en el desierto, un lugar famoso por en extrema pobreza y por ser guarida de criminales que actuaban con total libertad. El viaje en autobús duró casi 2 horas. Tuvieron que coger 3 autobuses distintos, cada cual más destartalado que el anterior, para atravesar la ciudad de punta a punta, de sur a norte, observando cómo el paisaje se deterioraba a medida que avanzaban. Las colonias del centro se transformaron en barrios obreros, luego en asentamientos irregulares y, por último, en nada más que un campamento de gente. Desesperadas que habían construido sus viviendas con lo que hallaban, cartón, madera, lámina, plástico. Cuando por fin se bajaron del último autobús, se hallaron en un páramo. Lomas de Poleo era un amasijo de chozas diseminadas sobre tierra yerma, sin calles, sin alcantarillado, sin agua corriente. Los niños corrían descalzos por la tierra, las mujeres lavaban ropa en tambos oxidados, los hombres observaban con ojos entre curiosos y lascivos a las forasteras,
curiosas y agresivas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucía, agarrándose al brazo de su hermana. Ya estamos aquí, respondió Gabriela, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. No podemos volver sin intentarlo. Empezaron a preguntar. Primero, cauteloso, tímidamente, acercándose a las mujeres que parecían menos peligrosas. Disculpe, señora, ¿conoce a Carmen Delgado? Trabaja en una maquiladora. Tiene 2 hijos, como de 35 años. Las respuestas eran siempre las mismas. Miradas evasivas, encogentos de hombros. No sé, no conozco a nadie con ese nombre. Aquí no vive nadie así. Después de 1 hora de búsqueda infructuosa, Gabriela comenzaba a desesperarse. El sol pegaba cada vez más fuerte, el calor se volvía sofocante y la sed empezaba a hacer mella en ambas hermanas. Estaban a punto de darse por vencidas cuando una mujer mayor, de rostro curtido por el sol y las penurias, se acercó a ellas. «¿Buscan a Carmen?», preguntó en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. «Sí, señora», respondió Gabriela inmediatamente. «¿La conoce? ¿Sabe dónde vive?». La mujer las estudió durante un momento, como evaluando si podía confiar en ellas. Vivía 3 calles más arriba, la casa azul con techo de lámina, pero ya no está ahí. Se la llevaron hace 3 noches. El corazón de Gabriela dio un vuelco. ¿Cómo que se la llevaron? ¿Quién? La mujer miró hacia los lados de nuevo, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Unos hombres en camionetas negras llegaron como a las 2 de la madrugada. Yo los vi porque no podía dormir. Tocaron la puerta. Carmen abrió y ellos la jalaron afuera. Ella gritaba, pedía ayuda, pero nadie salió. Nadie hace nada cuando ellos vienen. Si te metes, después van por ti. Así son las cosas aquí. ¿Y sus hijos?, preguntó Lucía con voz temblorosa. ¿Qué pasó con sus hijos? Se quedaron solos en la casa. Al día siguiente, la familia de Carmen vino y se los llevó. Cerraron todo. Nadie quiere hablar de lo que pasó. Es mejor así. Menos sabes, más vives. Gabriela sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Carmen había sido secuestrada, arrancada de su casa en plena noche, con sus hijos presenciando todo. Y nadie había hecho nada. Nadie había llamado a la policía, nadie había intervenido, nadie había ayudado. ¿Por qué?, preguntó Gabriela, la voz quebrándose. ¿Por qué se la llevaron? Carmen no le hacía mal a nadie. La mujer suspiró profundamente, sus ojos cansados, mostrando décadas de sufrimiento y resignación. Carmen sabía demasiado. Trabajaba en la maquiladora, pero también trabajaba limpiando casas por las noches para ganar más dinero. Una de esas casas era de un hombre importante, un tipo con mucho poder. Carmen vio cosas que no debía ver. Escuchó conversaciones que no debía escuchar. Hace como 1 mes me contó que tenía miedo, que había oído a ese hombre hablar de negocios sucios, de muchachas que traían y se llevaban, de dinero que cambiaba de manos. Yo le dije que se olvidara de eso, que no se metiera. Pero Carmen era muy valiente, demasiado valiente. ¿Qué tipo de negocios?, preguntó. Gabriela, aunque una parte de ella sabía la respuesta. La mujer bajó la voz aún más, hasta casi un susurro. Tráfico, tráfico de personas. Las muchachas que desaparecen no siempre terminan muertas en un lote baldío. Algunas son transportadas al otro lado de la frontera, a ranchos perdidos en el desierto. Las usan y después las desaparecen. Es un negocio grande con mucha gente involucrada. Policías, políticos, empresarios, gente con poder que sabe que nadie los va a tocar por qué.
Controlan todo. El horror de esas palabras se abalanzó sobre Gabriela y Lucía como agua helada. Las desapariciones no eran simples actos de violencia aislados, eran parte de algo mayor, algo orquestado, algo oscuro, una red criminal que operaba con impunidad, al amparo de las mismas instituciones que deberían protegernos. ¿Y la policía no han hecho nada?, preguntó Lucía. La mujer se rió sin gracia. La policía es parte del problema, mija. Son los que entregan a las muchachas a los que las quieren. Les pagan por traerle carne fresca, bonita, vulnerable. ¿Por qué nunca pillan a los malos? ¿Por qué crees que los casos nunca se resuelven? Porque están hasta el cuello. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. El que habla muere. Así de simple. La rabia y la impotencia se entremezclaron en el pecho de Gabriela, creando un nudo doloroso que la sofocaba. Todo el tiempo pensando que las autoridades eran ineficientes cuando en realidad eran cómplices. Todo ese tiempo esperando justicia de un sistema que estaba podrido desde adentro. ¿Dónde podría estar Carmen ahora?, preguntó Gabriela, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Existe alguna forma de hallarla? La mujer negó con la cabeza. Si se la llevaron hace 3 noches, ya es tarde. O está muerta o se la llevaron lejos de aquí. ¿Quién sabe? Lo siento, niña. Carmen era buena, no se merecía esto. Pero así es la vida. Las buenas. Las personas que más sufren son las que abren la boca, las que denuncian y terminan muertas. Tenemos que hacer algo, repitió Gabriela. No podemos dejar que esto siga pasando. No podemos seguir viviendo con miedo calladas, aceptando que nos maten como si fuéramos animales. La mujer puso su mano arrugada sobre el hombro de Gabriela, sus ojos llenos de una tristeza profunda y antigua. Niña, entiendo tu furia. Yo también la sentí cuando se llevaron a mi sobrina hace 5 años. También quería hacer algo. También quise gritar, denunciar, pelear. Pero aprendí que no se puede luchar contra algo tan grande. Ellos tienen todo el poder. Nosotras solo tenemos nuestras vidas y debemos cuidarlas. Fuera de aquí, tú y tu hermana. Salgan de la ciudad antes de que sea demasiado tarde. No hagan lo que hizo Carmen. El silencio mata, pero te mantiene viva. Gabriela quería discutir, quería gritar que eso era rendirse, eso era dejar que los criminales ganaran, pero las palabras se le atascaron en la garganta al ver el rostro de esa mujer. Años de dolor, pérdida y resignación. ¿Cuántas como ella había en Ciudad Juárez? ¿Cuántas madres, hermanas, amigas que habían perdido a alguien y ahora cargaban con aquello, con aquella rabia impotente que te corroe? La mujer se giró y se alejó lentamente, encorvada como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Gabriela y Lucía se quedaron de pie en medio de esa colonia olvidada, rodeadas de miseria y desesperanza, sintiendo como la horrible realidad de su realidad se instalaba en sus huesos. Comenzaron el largo camino de regreso. El trayecto en autobús fue silencioso. Ambas hermanas estaban perdidas en sus pensamientos, asimilando lo que habían oído. La ciudad desfilaba tras las ventanas sucias del autobús como una película a cámara lenta. Las maquiladoras enormes que prometían progreso, pero solo traían explotación. Las barriadas miserables que crecían sin control, los solares baldíos donde amanecían los cadáveres, las calles sin nombre donde reinaba la ley. Cuando llegaron a casa media tarde, estaban agotadas física y emocionalmente. Gabriela preparó algo sencillo, pero ninguna tenía apetito. Se sentaron en el sofá de la sala con el televisor apagado.
El silencio era denso. «¿Qué hacemos?», preguntó Lucía al fin. Gabriela no respondió de inmediato. Se miró las manos, unas manos jóvenes, pero ya envejecidas por el trabajo, por las quemaduras de soldaduras en la maquiladora, por los cortes y rasguños de una vida no. Había sido sencillo, pensó. Carmen, Marisol, Verónica Torres, todas las chicas cuyos nombres llenaban los periódicos para después ser olvidados. Pensó en la mujer de Lomas de Poleo, en su resignación, en su advertencia de que huyeran mientras aún podían. «No sé», respondió finalmente. «No sé, Lucía. Parte de mí quiere huir de la ciudad y no mirar atrás, pero otra parte de mí me dice que si todas desertamos, si todas nos callamos, ellos ganan y van a seguir ganando una y otra vez. ¿Ves? Porque nadie jamás los detendrá». «¿Pero qué podemos hacer nosotras?», dijo Lucía. «Somos solo dos chicas. Estamos sin un centavo. No somos nada, no somos nadie». «Tenemos voz», respondió Gabriela con un destello de determinación en sus ojos. «Tenemos la verdad, y tal vez eso baste. Tal vez si más voces se alzan, si más personas se niegan a permanecer en silencio, algo pueda cambiar». Lucía miró a su hermana con admiración y temor. «Eso suena bien, Gaby, pero también suena muy peligroso. ¿Viste lo que le pasó a Carmen? ¿Viste las amenazas que nos llegaron? Si abrimos la boca, si hacemos ruido, nos van a callar. Así de sencillo». Gabriela sabía que su hermana tenía razón. El peligro estaba ahí, latente, inminente, pero también sabía que vivir callada, vivir con miedo, no era vivir. Era simplemente existir, sobrevivir un día a la vez, con la esperanza de que la tragedia no llamara a tu puerta. Aquella noche, mientras Lucía finalmente se dormía agotada en su habitación, Gabriela sacó una libreta vieja y comenzó a anotar. Todo lo que sabían, todo lo que habían descubierto, los nombres de las víctimas, las fechas aproximadas, los lugares en donde habían encontrado los cuerpos, la mujer de Lomas de Poleo, la complicidad de las autoridades, las camionetas negras, la nota amenazante. No sabía qué hacer con esa información. Tal vez nada. Tal vez era solo su forma de lidiar con su impotencia, de sentirse en control de algo. Al menos estaba registrando la verdad. Pero, mientras escribía, sintió algo que no había sentido en días. Esperanza. Una esperanza pequeña y débil, pero esperanza al fin. Porque si algo había aprendido en los últimos días, era que el silencio era el mejor amigo de los criminales, y ella ya no iba a guardar silencio. Los días se alargaron en semanas, y Ciudad Juárez permaneció igual, indiferente, caótica, peligrosa. Las maquiladoras seguían trabajando 24/7, escupiendo. Mercancías que serían exportadas al otro lado de la frontera mientras pagaban salarios de hambre a sus trabajadores. Las chicas seguían desapareciendo. Los cuerpos seguían apareciendo en solares abandonados. La policía seguía prometiendo investigaciones que nunca llegaban a nada. El ciclo de violencia e impunidad seguía, implacable como el calor del desierto. Gabriela volvió a la maquila tras 3 días de ausencia que le costaron el descuento en su salario. El supervisor Ramiro Sánchez la había observado con suspicacia cuando regresó, pero no dijo nada. Solo le mostró su lugar en la línea de ensamblaje y ella volvió a su rutina robótica. Entrar a las 6 de la mañana, trabajar 8 horas sin descanso y salir a las 4 de la tarde con los músculos doloridos y la mente entumecida. Pero algo había cambiado en Gabriela. Ya no era la chica callada y obediente que solo deseaba trabajar y regresar a casa sin problemas. Ahora lo veía todo con otros ojos, otros,
Las miraba, no como colegas, sino como futuras víctimas de un sistema que las trataba como si fueran desechables. Lo veía en cada autoridad que restaba importancia a las desapariciones, en cada medio que culpaba a las víctimas, en cada individuo que elegía no ver porque era más cómodo permanecer en la ceguera. Un día, durante el almuerzo en el comedor, Isabel se acercó a Gabriela con el rostro preocupado. «Gaby, hay algo. Hay algo que debo contarte», susurró mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Después de que fuiste a buscar a Carmen, comencé a hacer mis propias preguntas. Hablé con gente de otras maquiladoras, con trabajadoras sociales, con periodistas locales y descubrí algo». Gabriela dejó de comer y se inclinó hacia Isabel. Su corazón se aceleró. «¿Qué encontraste?» «Hay una facción», continuó Isabel en voz baja. «Las madres, hermanas, amigas de las desaparecidas se reúnen en secreto, documentan los casos, buscan a los familiares por su cuenta porque saben que la policía no va a hacer nada. Se hacen llamar las que no callan. Es peligroso, Gaby, muy peligroso. Pero, si quieres hacer algo de verdad, si quieres que la desaparición de Carmen no quede en el olvido, ellas pueden ayudar». «¿Cómo las contacto?», preguntó Gabriela de inmediato. Isabel sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo deslizó. «Es una dirección, una casa en la colonia Altavista. Allí se reúnen los sábados por la tarde. Pero cuidado, Gaby. Si te ven ir ahí, si te siguen, puedes exponernos a todas, a ti, a tu hermana, a ellas. Pero considéralo antes de hacerlo». Gabriela se guardó el papel en el bolsillo, su peso como plomo en su bolsillo. Sabía que Isabel tenía razón. Hacerlo significaba cruzar una línea de la que tal vez no podría regresar, pero no podía simplemente quedarme de brazos cruzados, no después de todo lo que había presenciado, todo lo que había descubierto. El sábado llegó con su habitual combinación de esperanza y desesperación. Gabriela le habló a Lucía del grupo, esperando que su hermana la disuadiera, pero Lucía solo asintió, sorprendida. «Yo voy contigo», dijo Lucía simplemente. «No es tan peligroso. Si me pasa algo, al menos tú estarás a salvo». No respondió Lucía con firmeza. «Ya te dije, o vas o no vas. Eres mi única familia, Gaby. No voy a dejar que vayas sola a algo así». Las dos hermanas tomaron el autobús a la colonia Altavista la tarde del sábado. La casa que buscaban era pequeña, pero cuidada, de color amarillo pálido y con una pequeña reja de metal. Gabriela llamó al timbre con las manos temblando. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta. Estaba magullado, pero sus ojos estaban firmes. «¿Vienen para la reunión?», preguntó. «Sí, señora. Isabel nos contó sobre ustedes». La mujer las observó un instante y asintió, abriéndoles el paso. «Entren, están a salvo aquí». El interior de la casa era sencillo, pero acogedor. Había unas 20 mujeres sentadas en sillas plegables en un círculo. Mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianas, todas con la misma expresión de dolor y fortaleza. Todas con historias parecidas de pérdida y búsqueda. La mujer que abrió la puerta se identificó como Alicia Ramírez. Su hija había desaparecido hacía 3 años. Nunca la encontraron, ni viva ni muerta. Alicia había creado el grupo tras darse cuenta de que las autoridades no harían nada, que ella y otras madres estaban solas en su lucha por la justicia. «Bienvenidas», dijo Alicia a Gabriela y Lucía. «Aquí todas lloramos, todas rabiosas, todas decididas.
Cuéntanos tu historia. Gabriela habló. Les habló de Carmen, de su desaparición, de lo que habían encontrado en Lomas de Poleo. Las mujeres escucharon en silencio, algunas asintiendo, otras secándose lágrimas que caían sin control. Al finalizar Gabriela, otras mujeres levantaron la mano, historias tras historias de hijas, hermanas, primas, amigas, desaparecidas. Algunas habían aparecido muertas, otras permanecían desaparecidas años después. Todas las historias compartían patrones: la inacción de las autoridades, la ausencia de una investigación real, las amenazas a cualquiera que indagara demasiado, la impotencia ante un sistema corrupto que protegía a los criminales en vez de a las víctimas. ¿Y qué hacen ustedes?, preguntó Lucía. ¿Cómo las ayudan? Alicia hizo un gesto hacia una mesa en la parte posterior de la habitación, cubierta de mapas, fotografías, papeles. Lo registramos todo. Señalamos en el mapa dónde desaparecieron las chicas, dónde aparecieron los cuerpos, qué patrones podemos encontrar. Les exigimos a las autoridades, pero no van a hacer nada. Hablamos con periodistas, pero la mayoría tiene miedo de publicar la verdad. Hacemos marchas, protestas, plantones. Gritamos porque el silencio es lo que desean. El silencio es lo que les permite continuar actuando con total impunidad. Pero es peligroso, dijo otra de las mujeres. Nos han amenazado 1000 veces. Nos han seguido. Han marcado nuestras casas con amenazas. Nos han matado perros en señal de advertencia, pero no nos vamos a callar. No mientras nuestras hijas, nuestras hermanas, sigan desapareciendo. Algo se encendió dentro de Gabriela. Estas mujeres habían perdido tanto, sufrido tanto, pero no se habían rendido. Seguían luchando, seguían buscando, seguían gritando, aunque nadie escuchara. ¿Y qué hago?, dijo Gabriela. Quiero ayudar. No sé, pero quiero hacer algo. Alicia sonrió con tristeza. Solo con estar presente ya estás contribuyendo. Cada mujer que se une a nosotras, cada voz que se alza, nos hace más fuertes. Estamos marchando el mes que viene. Vamos a marchar desde el centro hasta el Palacio de Gobierno. Vamos a llevar fotos de todas las desaparecidas. Vamos a exigir justicia, aunque no esperemos justicia, pero vamos a exigirla de todos modos porque es lo único que podemos hacer. Porque no podemos permitir que nos callen. La reunión se prolongó durante horas. Las mujeres se pasaron información, se coordinaron, se apoyaron. Gabriela y Lucía escucharon, absorbieron y sintieron por primera vez en semanas que no estaban solas, que había otras personas que comprendían su dolor, su rabia, su sed de justicia. Para cuando la reunión hubo terminado y las hermanas salieron de la casa, el sol se había puesto. Caminaron en silencio hasta la parada del autobús, cada una asimilando lo que habían presenciado. «Vamos a esa marcha», dijo de repente Gabriela. «Vamos a llevarnos una foto de Carmen. Vamos a gritar su nombre para que la gente sepa que vivió, que su vida importó». Lucía asintió tomando la mano de su hermana. «Tengo miedo, Gaby, pero tienes razón. No. Podemos permanecer en silencio. Si todas callamos, si todas vivimos con miedo, entonces ellos ya ganaron». El mes pasó volando. Gabriela fue a más reuniones del grupo. Colaboró en la documentación de casos, en la elaboración de pancartas para la marcha, en el llamado a la prensa para que diera cobertura. Cada día se sentía más cerca de aquellas mujeres rebeldes que no se dejaban callar. El día de la marcha amaneció despejado y caluroso. Miles de mujeres se congregaron en el centro de Ciudad Juárez.